Nuestras coordinaciones, em, estar aquí reunidos temprano, con un poquito de retraso por coordinaciones técnicas, lo siento mucho y les pido mil disculpas, estamos empezando con algunos minutitos, pero los vamos a atrapar durante el evento. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, muchos de ellos son directores y también promotores del tema de acceso para enfermedades raras. Ellos trabajan en organizaciones de pacientes de enfermedades raras, del colectivo de la salud, por la salud del Perú, y también trabajan en diferentes áreas relacionadas a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Estoy muy feliz de darle la bienvenida también a los representantes del Ministerio de Salud del Perú, con quienes vamos a tener una excelente charla, y también darle la bienvenida a la congresista Diana, que está con nosotros también para dar su perspectiva desde el punto de vista de un legislador. Yo quisiera, primero que nada, compartir un poquito la agenda de lo que va a pasar hoy día. Así vamos teniendo como claro la agenda. Bueno, hoy vamos a tener una presentación del Ministerio de Salud que va a tratar sobre la gestión de las enfermedades raras y huérfanas. Estará a cargo de la representante del Ministerio de Salud y también del equipo técnico de la ADENOT, la señorita Jessica Graña, que estará en representación del ministro. Estamos también con el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, el señor Julio César Castillo Fernández. Luego tendremos la participación de Miguel Figallo, director de proyectos de la consultoría Apoyo, y finalmente vamos a tener el panel de expertos iniciando con las palabras de la congresista Diana González, congresista de la República y miembro del Consejo Directivo. Finalmente vamos a tener unas dos presentaciones de dos organizaciones de pacientes expertos. Estará con nosotros Maritza Rodríguez, directora de la Asociación de Hipertensión Pulmonar del Perú, Yapancalpa, y también nos acompaña Sarela Quiñones, directora de Esperantra en la región centro. Ella es mamá de un paciente con enfermedad rara y también nos va a hablar un poco de la realidad que viven los cuidadores y los pacientes, y un poco tratar de mirar eso en función de lo que tenemos para impulsar en política pública. Estoy muy contenta también que nos va a acompañar un experto internacional de mucho renombre, es el doctor Héctor Castro, quien ha sido fundador del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Colombia y ha sido asesor también para la construcción del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias IETSI de Perú. Así que, como ven, tenemos una agenda de lujo, invitados de lujo, y no quiero demorarme más y quiero darle el pase a Jessica Graña. Voy a dejar de compartir pantalla para que ella pueda iniciar su presentación y entonces empezamos con el evento rápidamente. Este es el mes de las enfermedades raras, es el mes en donde conmemoramos un poco la odisea que se tiene para sobre todo el diagnóstico y también para impulsar mejores políticas y el reconocimiento de las enfermedades raras, porque finalmente no son tan raras, son millones de personas en el mundo que las padecen. En el Perú son miles de personas que tienen diagnóstico y otros tantos esperando por diagnóstico, dado que nuestros sistemas todavía están aprendiendo y sobre todo están empezando a trabajar. La ley de enfermedades raras nos da un desafío enorme y sobre todo nos da una oportunidad fuera de serie para poder hacer y construir. Jessica nos va a hablar un poquito de toda la experiencia y de todos los avances que hay en el Perú y de todo el impulso que se ha dado, y sobre todo tratar de empujar para que esta gestión siga mejorando el presupuesto, mejorando la atención y mejorando la situación de
aquellas personas que viven con enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, como se les llama en diferentes partes del mundo. Adelante, Jessica, bienvenida. Jessica es parte del equipo técnico de la ADENOT y está hace muchos años trabajando y comprometida. Además, es la impulsora de un equipo de trabajo que está empezando a nacer en el seno de Comisca y del Horas CONU, en donde hemos tenido también ya algunas reuniones para hablar con los especialistas como ella sobre el tema de enfermedades raras. Bienvenida, Jessica, y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días con todos y todas. Primero, traerles el saludo de nuestro viceministro de Salud Pública, el doctor Gustavo Martín Rosell de Almeida, quien por, bueno, actividades inherentes a su función, pues no se puede conectar en este momento, pero ustedes saben que acompaña mucho los procesos que vamos desarrollando en este tema de enfermedades raras y huérfanas, y también nos acompaña nuestro director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas, el doctor Julio Castillo Fernández. Si me permiten ahora sí compartir la pantalla. Bueno, de hecho, agradecer la invitación a esta actividad tan importante, sobre todo en este mes, que es un mes, como yo digo siempre, no de celebración, pero sí de conmemoración, y es un momento importante para reflexionar y poder sensibilizar a nuestros funcionarios, nuestros actores sociales, la sociedad civil, los pacientes, los familiares y cuidadores también en el tema de enfermedades raras y huérfanas. Me voy a permitir compartir con ustedes lo que se ha podido trabajar desde el Ministerio de Salud en relación a la gestión de enfermedades raras y huérfanas como país. Creo que sí se puede ver, ¿verdad? Si me confirman, por favor. Se ve perfectamente, Sí, Jessica. correcto. Adelante. Gracias, muchas gracias. Como todos conocemos, tenemos una ley, la 29698, que es justamente la ley que declara de interés nacional y de preferente atención el tratamiento de las personas que padecen enfermedades raras y huérfanas. Esta ley, en febrero del año pasado, cumplió 10 años. Quiere decir, nuestro país cuenta con esta ley implementada, que es el paraguas o el sombrero, que permite desarrollar diferentes acciones en pro del acceso a los servicios de salud de calidad e integral de nuestros pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Sin embargo, recién el reglamento de la ley fue aprobado hace 3 años, en el año 2019, y a raíz de la aprobación de este reglamento es que se consideraban productos y documentos normativos que eran importantes que como país tuviésemos. No bastaba la ley, no bastaba el reglamento, bastaba contar con toda la documentación y toda la normatividad que realmente nos permita tener el horizonte claro y poder ir trabajando juntos con lograr esta ansiada atención integral y oportuna a nuestros pacientes. Primero tuvimos que actualizar el listado de enfermedades raras y huérfanas, lo cual se realizó en el año 2020 con una resolución ministerial, fue aprobada en abril del 2020 y que es el vigente, y en base a él es que se están desarrollando todas las acciones desde aquel momento, principalmente los diagnósticos para nuestros pacientes que están accediendo a la vacunación contra la COVID-19. Considera este listado como un listado importante y válido para el acceso. También logramos conformar la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la RENETSA, que está conformada por DIGEMIT, por el Instituto Nacional de Salud, quien lo preside, y también por el JETSI, que representa a Salud. Esta red nacional es un ente funcional muy importante porque va a permitir que los pacientes que tengan o padezcan enfermedades de alto costo puedan acceder a ese medicamento pueda acceder a una evaluación de tecnología sanitaria que posteriormente va a permitir que nuestros pacientes puedan tener el acceso necesario a los tratamientos nuevos que existen. Es una actividad bastante importante que se encuentra ya conformada, está en funciones y está desarrollando algunas ETS. Algo importante también logrado en el año 2020 es la conformación de la Comisión Consultiva Institucional, tanto a nivel del Ministerio de Salud como a nivel de Salud.
A nivel de las regiones, porque como ustedes ven, el producto exigido en el reglamento de la ley es que también tienen que haber comisiones consultivas institucionales a nivel de los gobiernos regionales y a nivel de la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú todavía se encuentra en proceso primero de sensibilización, de concientización acerca de la importancia de contar con esta comisión consultiva, que es el primer paso para el acceso a medicamentos de alto costo o a una evaluación de tecnología sanitaria de ser necesario. Pero sí es importante mencionar que a nivel nacional ya tenemos nuestra comisión consultiva del Ministerio de Salud, que se encarga de ver todas las IPRES a nivel de Lima. Tenemos a Salud, que ellos sí se encargan de ver todas las CIPRES a nivel nacional pertenecientes al subsector de salud, y las comisiones consultivas a nivel regional que hemos logrado conformar en el 2020, que también están iniciando ya funciones. Tenemos ya conformadas en Amazonas, en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, San Martín, Tacna, Tumbes, Piura, Lima región y la región Callao. Entonces, miren ustedes, esto es un avance importante porque quiere decir que los pacientes que se atienden en esas regiones, para solicitar una evaluación de la enfermedad que padece de alto costo y solicitar el acceso al medicamento, no tiene que enviar todo el expediente médico a la comisión consultiva del Ministerio de Salud, sino ya la puede trabajar a nivel regional. Y en este momento nos encontramos en este proceso de asistencia técnica a estas comisiones consultivas regionales conformadas para que puedan desarrollar sus procesos de la mejor manera, ¿verdad? Que es lo que queremos, ¿no? De la manera más oportuna y rápida para que el paciente pueda acceder también a la medicación de manera oportuna. También en el año 2020 hemos aprobado el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Monitoreo de las Enfermedades Raras y Huérfanas, que también establece una serie de actividades adicionales que van desde la capacitación de los médicos, lo cual ha sido un tema álgido también para el país, el saber que muchos pacientes pasan años dando vueltas en los establecimientos de salud, algunos desde el primer nivel de atención con sintomatología que no son detectadas o no se va pensando al momento de la atención en que podría ser una enfermedad rara, poco frecuente, no lo vemos y el paciente sigue esperando un diagnóstico definitivo y mientras tanto van pasando los meses, los años y obviamente se va un poco llegando a niveles o grados de discapacidad o a complicaciones que podrían evitarse desde un inicio si tuviéramos ese diagnóstico oportuno. Durante el 2020, como parte importante de este plan nacional, hemos desarrollado capacitaciones y actividades con la Escuela Nacional de Salud Pública, justamente para que los médicos a nivel nacional, desde el primer nivel de atención, puedan tener esa especie de mirada diferente, ¿no? De poder rápidamente ya ir pensando e ir incluyendo la posibilidad de que al momento de atender a un paciente, pues pueda padecer de alguna enfermedad rara. Este año vamos a continuar con estas acciones. Otro producto importante y necesario es el Registro Nacional de Pacientes que padecen enfermedades raras y huérfanas, que fue culminado, ustedes saben, fue un trabajo bastante largo que se inició en el 2019, 2020, todo el año la pasamos validándolo y mejorándolo con el equipo de expertos, y el día 21 de septiembre del año pasado recién fue lanzado oficialmente ya, y a partir de ahí se ha iniciado la implementación a nivel nacional. Es cierto que todavía tenemos algunas limitaciones en algunas regiones en donde necesitamos incidir para que se avance con el registro de los pacientes, dado que este registro lo hace cada una de las IPRES que brinda atención a nuestros pacientes. No lo podemos hacer nosotros, no lo pueden hacer las asociaciones de pacientes, dado que es información personal, confidencial, y principalmente es el médico tratante, el responsable de manejar la información de los pacientes, ¿no? O alguna persona designada en cada una de las IPRES, y esa designación también se hace de manera oficial, por el tema tan delicado del manejo de los datos e información personal. Estos productos han sido, como ustedes los ven, están en verde, están con check.
quiere decir que se han trabajado y se han aprobado y se están implementando. Es un avance para nuestro país realmente. Aún tenemos en proceso ya de aprobación, ya está para la avisación de la resolución ministerial, los lineamientos para la determinación de cuáles son las enfermedades de alto costo y cuál es el umbral para el medicamento de alto costo. Es decir, de este listado de enfermedades raras y huérfanas, hay otro listado en donde están solo consideradas las enfermedades que son de alto costo. Y estas enfermedades de alto costo son las que pasarían a la evaluación de la Comisión Consultiva Institucional, y de requerir una evaluación de tecnología sanitaria sería derivado el expediente a la RENETSA. Este documento es súper importante y esperemos que se apruebe ya entre esta semana, bueno, esta o la próxima semana, porque ya está revisado por todas las direcciones, validado y se encuentra ya en Secretaría General para continuar con el trámite hasta su aprobación con resolución ministerial. La virtualidad en estos últimos 2 años realmente para nosotros ha sido una gran oportunidad. Y también ha sido una gran oportunidad el contar siempre con el apoyo y el trabajo articulado con la sociedad civil organizada, con las diferentes asociaciones de pacientes, con las federaciones de pacientes. Realmente ha dado muchos frutos. Yo creo que es la mejor iniciativa que se ha podido tener desde el Ministerio de Salud, el poder trabajar con ustedes muy de cerca. Y además hemos un poco cambiado la mirada en esta época de pandemia, pues también trabajar temas muy puntuales o casos o seguimiento a algunos pacientes de manera muy puntual. Se ha trabajado también ya una cartilla educativa para docentes, para un poco sensibilizar a los docentes en las escuelas, con una resolución ministerial trabajada conjuntamente con el Ministerio de Educación, con Minedu, aprobada en febrero del 2020 por temas de pandemia y suspensión de clases presenciales. Este tema ha paralizado, pero este año estamos retomándolo nuevamente para poder aprovechar en seguir sensibilizando a los docentes en nuestras escuelas, y también ir poco a poco llegando al resto de los alumnos, un poco para sensibilizar y evitar, ¿no? El bullying que a veces pueden sufrir nuestros pacientes en sus instituciones educativas. También en la pandemia hemos trabajado cartillas informativas, educativas, para evitar los contagios, para mantenerlos protegidos ante la pandemia. Hemos trabajado 2 resoluciones ministeriales que han tratado en la medida de lo posible acercar los servicios de salud y las medicaciones a los pacientes que lo han requerido. Todavía hay muchas cosas por mejorar, eso sí, lo conocemos. Un documento normativo no necesariamente te garantiza que en la parte operativa todo se resuelva. Nos hemos dado cuenta y necesitamos por eso trabajar y continuar trabajando con asociaciones de pacientes, de que hay casos muy puntuales, ¿no? De que por más que exista la normatividad, falta a veces sensibilizar un poco más a los equipos de las IPRES, de los establecimientos de salud, para que puedan rápidamente facilitar y solucionar los problemas de acceso. Gracias también al trabajo articulado con asociaciones de pacientes, bueno, mejor no los nombro porque si no me puedo olvidar de alguno y puedo cometer un gran error. Todos han sumado, todos han apoyado muchísimo, y realmente fueron los grandes iniciadores, ¿no? Y incentivadores, nos han incentivado mucho como Estado a poder participar de esta convocatoria y finalmente lograr que la ONU apruebe esta resolución que justamente nos reta a abordar todos los desafíos, los retos de las personas que viven con una enfermedad rara, y también los retos de sus familias. Un tema importante que por fin se incluye como una resolución en la ONU, y que realmente para nosotros como país resulta ser un nuevo desafío, porque implica desarrollar más actividades para por fin realmente hacer que se sienta esta ley de atención y de interés nacional que tienen nuestros pacientes con enfermedades raras y huérfanas. En esta época de pandemia, y más aún ahora que nuestros niños menores de 11 años, de 5 a 11 años,
han iniciado su proceso de vacunación, hemos visto también necesario tener una actividad informativa, principalmente con las asociaciones de pacientes y con los padres, para poder orientarlos y absolver todas las dudas necesarias en relación a lo que es la vacunación contra la COVID-19 para nuestros niños que padecen enfermedades raras y huérfanas. Este evento también aprovecho en comunicarles e invitarles, porque es muy importante que los padres podamos absolver las dudas acerca de este tema, ¿no? Que está en este momento implementándose, pero todavía nos falta lograr que nuestros niños lleguen a vacunarse en su mayoría. Y como estamos en el mes de las enfermedades raras y huérfanas, saben que como país tenemos también una resolución ministerial desde el año 2011 que establece el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de las Enfermedades Raras y Huérfanas, y para eso vamos a invitarlos también a un cuarto seminario internacional por el Día de las Enfermedades Raras y Huérfanas que se va a desarrollar el 28 de febrero del 2022, en donde también contamos con mucho apoyo de parte de algunas de ustedes, representantes de asociaciones de pacientes, y realmente, bueno, mencionarles de que realmente existe nuestra ley que declara de atención preferente, y reconoce como población vulnerable también a nuestra población de pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Hemos avanzado en estos últimos 2 años varios de los documentos normativos que eran necesarios para poder tener claro el horizonte y para poder desarrollar nuestras estrategias y las acciones de la mejor manera. Todavía hay mucho por hacer, hay mucho por sensibilizar, hay muchas acciones que todavía tenemos que seguir desarrollando, pero yo creo que el seguir trabajando en conjunto con ustedes, con asociaciones de pacientes, con la sociedad civil organizada en general, con las autoridades, con nuestros funcionarios que nos apoyan porque sienten que es importante trabajar el tema, un tema que ha estado olvidado mucho tiempo, era invisible, ¿verdad? Pero siento que en estos últimos tiempos estamos haciendo que por fin sean visibles, porque no solo la padece el paciente, que sea adulto o niño, en su mayoría son niños, pero también la padecen las familias, también la padecen y acompañan en el sufrimiento a los cuidadores, ¿no? Y otro tema importante que no lo coloqué en la lámina, pero que es necesario también conocer, es que estamos trabajando muy de la mano con la Dirección de Prevención y Control de Cáncer para que se pueda incluir también el tema de cuidados paliativos en los casos de pacientes con enfermedades raras y huérfanas, en el rubro de cuidados paliativos no oncológicos, lo cual también significaría un importante avance para nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir lo que hemos avanzado, siempre con la mejor intención de verdad y súper motivados a continuar avanzando y trabajando más cosas juntos por nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, y muchas gracias a la ADENOT y sobre todo al Ministerio de Salud en representación de ambos ustedes, Julio César Castillo y Jessica Graña, que están aquí comprometidos a avanzar justamente con lo que falta, con lo que se necesita. Ahora quiero darle la bienvenida a Miguel Figallo. Miguel Figallo es director de proyectos de apoyo. Él estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una maestría en economía y finanzas por el Barcelona Graduate School of Economics en España. Además cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación relacionada a temas microeconómicos, incluyendo temas de salud. Ha trabajado en proyectos de investigación de diversos think tanks y escuelas de estudios superiores vinculados con variables como la Escuela de Negocios de Columbia y el IES de Barcelona. Varios de esos proyectos estaban vinculados con variables de salud. Por ejemplo, durante su trabajo en el IES, junto con especialistas de la Universidad de Berkeley, investigó el efecto de diversas intervenciones realizadas en hospitales sobre diversos outcomes clínicos y de gestión. Asimismo, ha liderado estudios de asesoría económica relativos a reformas regulatorias para empresas del sector salud, como por ejemplo un análisis con recomendaciones para mejorar el acceso a medicamentos innovadores en el mercado peruano. Él nos va a hablar de los efectos de la pandemia en los pacientes con enfermedades raras y huérfanas, su situación actual y la agenda pendiente por mejorar su atención. Bienvenido, Miguel.
estamos contigo y te escuchamos. Queremos justamente mirar este corazón de la investigación que estás haciendo para un poco hablar de lo que falta, de lo que se tendría que hacer y de todos los desafíos que tenemos, pero que tratemos de resolverlos todos juntos en equipo. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Eva María, por la presentación. Gracias, además, Jessica, por la presentación previa. Creo que muy, muy clara. Lo que les voy a compartir ahora creo que tiene que ver un poco con una mirada, ¿no? Una revisión rápida de la situación de los pacientes, de cómo han vivido la pandemia. Y más que respuestas, creo que he traído un poco de preguntas que espero que generen este debate que necesitamos, no solo durante este mes, sino de manera continua, para poder solucionar los problemas y las barreras que tienen los pacientes en su atención. Entonces, yendo directo al punto, si nosotros ya nos hemos acostumbrado a ver los gráficos, ¿no? De COVID, las olas COVID, todos, nos hemos vuelto expertos mirando estos gráficos, cómo avanzaba la pandemia. Acá hemos hecho un zoom solo en los pacientes con enfermedades raras y huérfanas. En este gráfico no hay más que personas o pacientes diagnosticados con enfermedades raras y huérfanas. Y se ve el área gris, que son la mortalidad que había antes de la pandemia, ¿no? Si calculamos antes de la pandemia, la mortalidad se debió haber comportado como la zona gris que vemos. Sin embargo, durante la pandemia se generaron estas olas muy por encima de la mortalidad regular de los pacientes. Y a la par se generó, vean la línea roja, una disminución de atenciones, ¿no? Los centros de salud, sabemos, se vieron colapsados, se priorizó la atención a COVID, no teníamos capacidad resolutiva porque no habían ni siquiera camas suficientes en los hospitales, y esto hizo que las atenciones disminuyeran para todos los pacientes crónicos, incluyendo los pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Este efecto aumentó la mortalidad, limitó los tratamientos, puso pare a muchos tratamientos y en cierta medida también contribuyó a este aumento de mortalidad. No fue solo el COVID, sino todas las restricciones o todo el estrés que el COVID generó en nuestro sistema de salud. Al final lo que tenemos es que la mortalidad aumentó en 51% y las atenciones disminuyeron en 40%. Claramente un panorama muy grave y que nos deja casi una suerte de problema que ya teníamos antes del COVID, pero hoy día tenemos un problema que se ha embalsado, un problema mucho más agudo, con pacientes con tratamientos más interrumpidos, con atenciones más interrumpidas, con menor seguimiento. Entonces, no solo tenemos que hacer el trabajo que teníamos que hacer antes de la pandemia, tenemos que hacer un trabajo hoy adicional a ello. Y claro, cuando hablamos, a mí me suena siempre raro, para ser redundante, el término, ¿no? De enfermedades raras y huérfanas, porque ya por el título 1 parece que casi que son pocos, ¿no? Que no hay pacientes con enfermedades raras y huérfanas justamente porque son raras. Y lo que no vemos es que si en los datos que manejamos hoy día, con los que hacemos las políticas públicas, están subdimensionados. Si nosotros calculamos cuántos pacientes de enfermedades raras y huérfanas, cuántas personas tienen enfermedades raras y huérfanas en el Perú, estamos hablando de más de 2 millones de personas. 2 millones de peruanos que padecen enfermedades raras y huérfanas. Y en realidad, en el 2021 solo 68.000 fueron atendidos, ¿no? Es decir, hay una brecha de 97% entre lo que conocemos y estamos atendiendo del universo de población que tiene enfermedades raras y huérfanas y que muchas veces no lo sabe o ha sido mal diagnosticado. Y de estas atenciones, 91% son niños. Y esto creo que hay que recalcarlo, ¿no? Muchas de estas enfermedades tienen origen genético. No todas, pero muchas sí. Y claro, desde que naces con esta condición. Entonces, son niños que muchas veces tienen además que ser diagnosticados de manera temprana para poder ser atendidos oportunamente. Hay tratamientos que no se pueden dar, y no estamos hablando solo de medicamentos o de tratamientos. A veces hay operaciones quirúrgicas o tratamientos que se tienen que hacer en los primeros años de vida. Y si no se hacen en esos primeros años de vida, pues ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada que hacer. Entonces es muy importante, como decía al inicio de la presentación, y creo que también Jessica lo recalcaba, el tema del diagnóstico temprano.
Y vamos a poner un ejemplo para verlo claro, ¿no? Que en este caso es la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe tiene un diagnóstico muy difícil, porque en realidad es una persona que es un niño muchas veces que tiene muchos síntomas. Tiene dolor de cabeza, tiene problemas digestivos, tiene temas respiratorios. ¿A qué médico vas? ¿No? En realidad vas por el primer síntoma que sale, ¿no? Si tiene problemas digestivos y es lo que más le molesta al niño, bueno, vas al, ¿no? Y muchas veces el doctor que te atiende no conoce qué puede ser o no lee correctamente todos los síntomas porque no recibió la capacitación adecuada. De hecho, para esta enfermedad solo existen entre 10 y 14 neurólogos capacitados para diagnosticarlo en todo el Perú, y la mayor parte concentrada en Lima, evidentemente, ¿no? Entonces, tenemos una gran dificultad para hacer este diagnóstico temprano de los pacientes, que es sumamente importante para poder mejorar su calidad de vida. Y luego, una vez que son diagnosticados, tenemos muchos problemas en el tratamiento, ¿no? De hecho, si vemos la enfermedad de Pompe en particular y vemos qué recomienda la literatura para su tratamiento, qué medicamentos, qué alternativas de tratamiento se recomienda, y revisamos, digamos, el listado de medicamentos esenciales, revisamos qué se compra, vemos que para el paciente la enfermedad de Pompe no tendría un tratamiento en el Perú aprobado. Hay un tratamiento aprobado por el IETS. O sea, si tienes la suerte de que tus padres trabajen, tengan un empleo formal y estén asegurados en salud, bueno, te sacaste la tinca, y puedes tener un tratamiento. Pero estamos hablando en un Perú donde el 70% de la economía es informal. Tenemos un montón de pacientes en el CIS que no podrían acceder a un tratamiento porque simplemente ni siquiera existe la posibilidad, ¿no? Entonces, hay mecanismos para hacer, y yo sé que se ha avanzado con los comités consultivos que Jessica ha comentado y me parecen un avance importante, pero todavía hay trabas para, después del diagnóstico, conseguir ese tratamiento. Y claro, y vemos que esta es la enfermedad de Pompe, esta en particular, vemos que 816 peruanos, mayoría niños, padecerían la enfermedad de Pompe. Si hacemos un cálculo, digamos, con los datos de mundiales y las estimaciones que hemos hecho. Sin embargo, cuando vamos a los registros, menos de 10 personas han sido diagnosticadas en el Perú con enfermedad de Pompe. Miren la brecha, ¿no? Y son personas que no pueden desenvolverse de manera adecuada porque son personas que tienen múltiples síntomas que impiden disfrutar del día a día y tener una vida normal. De hecho, se calcula que más del 95% de estos más de 800 peruanos morirían sin un diagnóstico. Entonces es muy importante avanzar en el diagnóstico y es muy importante solucionar luego el diagnóstico las brechas que impiden un tratamiento, una atención adecuada para estos pacientes, que no son raros, son más comunes de los que creemos. Y como mencionó Jessica, felizmente existe un plan, ¿no? Jessica lo dijo muy claro, quizás más claro de lo que lo voy a decir yo, pero tenemos una ley de hace años, del 2011, que salió, que puso la primera piedra, digamos, y esperamos 8 años para comenzar a reglamentar la ley, el documento técnico y desarrollar un plan. Felizmente estos hitos del final se han priorizado dentro del Ejecutivo, no debió ser así quizás, pero de distintos gobiernos, y se ha comenzado a avanzar en un plan. Hoy tenemos un plan que es muy importante. Es muy importante porque centra los pasos a seguir, ordena un poco la cancha, a pesar de la demora en implementación. Y este plan tiene 4 objetivos, ¿no? Básicamente tenemos una parte que es consolidar la información, tener mayor información que nos permita mejorar nuestra gestión. Ya hablé de las brechas de información que tenemos. O un segundo objetivo es tratar de capacitar a los profesionales. Esa también es una brecha clarísima que también ya mencioné y creo que ya se evidenció. En tercero, tratar de que las personas con enfermedades raras y huérfanas reciban una atención integral. Y cuarto, buscar que los mismos pacientes y las personas que tienen enfermedades raras y huérfanas puedan participar transversalmente de todo el diseño y de la evaluación de cómo está pasando. Tenemos estos 4 objetivos con presupuestos detallados, pero lo que no tenemos es información específica de cómo viene avanzando este plan. Y de hecho, cuando uno entra al sistema de seguimiento presupuestal del Ministerio de Economía, uno no puede verificar si se ha gastado o no presupuesto en cada uno de estos objetivos. Se puede ver
el presupuesto asignado sí, pero no la ejecución de ese presupuesto. Entonces, claramente hay un problema ahí de transparencia en el seguimiento que impide hacer una evaluación clara de cómo estamos yendo, no solo en el diseño del plan, que repito, es algo sumamente positivo y sumamente bueno, sino en cómo evoluciona la ejecución de este. Y de hecho, si lo desagregamos en todas las microactividades que existen, hay 16, hemos mapeado 16% de las actividades que han iniciado, ¿no? Sobre todo vinculadas a la difusión. Y hay otras que se están haciendo, pero que no se conocen. Por ejemplo, Jessica mencionaba el tema de los lineamientos, que ya está cerca de aprobarse para hacer más rápida la aprobación, digamos, de medicamentos de alto costo, que salud y que creo que es súper positivo, ¿no? Sin embargo, no es tan conocido cómo serían esos lineamientos, qué incluyen, no se han discutido, no se han prepublicado. Entonces es complejo hacer el seguimiento desde la sociedad civil, digamos, y juzgar el avance del plan, ¿no? Sin esa información que creo que es importante, ¿no? El registro, por ejemplo, es otro caso, ¿no? Es importante que ya haya un registro, pero también es importante que ese registro pueda actualizarse rápidamente, ¿no? Hoy tenemos una cantidad muy pequeña de pacientes en ese registro, que claro, y hay que ver cuáles son las trabas para poder solucionarlo rápido y que comience a crecer lo más rápido posible. Y actualmente sí creo que si lo simplificamos, digamos, existen millones de problemas, ¿no? Pero para la barrera de atención, pero si lo simplificamos y tratamos de dividir este gran problema en pedazos, yo lo dividiría en 4 grandes ejes de acción, ¿no? En difusión de la información, no se conoce. Y es muy probable que si uno tiene un hijo con enfermedades raras y huérfanas, no sepa al principio qué puede ser, que si se demore la misma persona por falta de información, ¿no? En llevar a su hijo a un tratamiento adecuado, y para eso es la difusión. El diagnóstico, que es un diagnóstico temprano, el seguimiento del paciente, ¿no? Para ver su evolución, y el tratamiento. En la difusión, claramente, no hay todavía, aquí sí se han hecho bastantes avances en el plan de difusión de información. Jessica mostró además algunas cartillas durante el COVID, y se trata de hacer campañas cada vez más amplias. Eso es algo positivo, ¿no? Pero todavía no existe, por ejemplo, una promoción activa de la investigación que se tiene que desarrollar también entre los doctores, entre los médicos. Esto ayuda mucho a comenzar a conocer más y difundir la información, no solo entre la sociedad civil, sino dentro también del gremio médico, que es importante. Luego, en el diagnóstico, tenemos un tema tenemos distintas estrategias en realidad, pero tenemos en realidad un tamizaje, ¿no? Cuando nace el niño se le hace un tamizaje en salud, ojo, pero solo de 4 enfermedades, ¿no? Se podría en Costa Rica hacerse hasta de 29, por ejemplo. Se podría ampliar el tamizaje de que se hace a los niños. No hay todavía médicos capacitados, es uno de los ejes del plan, pero que no hemos visto mayor avance en ese rubro, quizás también por la pandemia. Y también, claro, no existe cómo se transmite esta información de los casos extraños que no alcanzan el diagnóstico, de multiplicidad de síntomas. No hay herramientas, digamos, que faciliten este tipo de diagnóstico, que son per se complejos. Luego, en el tema de seguimiento, tenemos las dificultades administrativas, ¿no? Que no deberían existir, pero no es y claro, y no es, en la práctica no tenemos un registro, ¿no? O sea, están haciendo el registro, pero todavía no es un registro con todos los pacientes, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tratar de solucionar todas estas dificultades cuando uno va al doctor. El doctor no sabe muy bien cómo puede acceder a ese medicamento, si ese paciente tiene financiamiento o va a recibir el hospital financiamiento para conseguir ese medicamento, ¿no? Y hay muchos pasos ahí que están bien escritos y descritos en el reglamento, pero no tienen plazos, ¿no? El plazo es indefinido. Entonces, una vez que lo mandas a la siguiente, ¿no? Siguiente casilla que toca en el plazo, según el reglamento, a la siguiente institución, los plazos pueden ser literalmente eternos, ¿no? Porque no hay nada que obligue a un plazo determinado.
Y por último, en temas de tratamientos todavía no tenemos centros de referencias, y claramente no tenemos tratamientos innovadores, ¿no? O óptimos, ¿no? No todo lo nuevo es necesariamente mejor, pero hay veces en donde unas pastillas, ¿no? O pagar pastillas ni siquiera caras, ¿no? Por temas de anticoagulación, por ejemplo, el factor 8, qué sé yo, este, podrías tener medicamentos no caros que eviten la hospitalización de pacientes, que es mucho más caro para el sistema, ¿no? Entonces, muchas veces los tratamientos que no tenemos, que no hemos elegido, podrían no solo mejorar la calidad de tratamiento y atención de los pacientes, sino también reducir los costos en el sistema de salud en general. Y ahora sí, antes de que Eva María me dé a tiempo fuera, yo tengo 5 grandes, más que respuestas, perdonen por esto, tengo 5 grandes preguntas que me hago y que estamos actualmente investigando en otro espacio con algunos pacientes, pero que me llevo como tarea, ¿no? Y creo que es tarea también de todos para buscar estas respuestas, ¿no? Uno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que la ejecución del plan avanza, pero no avanza tan rápida como quisiéramos, ¿no? ¿Cuáles son ahí las trabas? La pandemia sin duda debe ser una de ellas, ¿no? Pero ¿cuáles son las otras problemas que nos están causando que la ejecución del plan no se dispare, ¿no? Ahí quizás Jessica nos pueda después contar un poco mejor. 2, ¿cómo se está asignando y utilizando el presupuesto? Porque sí, tenemos brechas de presupuesto y muchas veces discutimos, necesitamos presupuesto y más presupuesto para atender a los pacientes y el presupuesto que tenemos no es suficiente. Y que es cierto muchas veces. Pero la pregunta también es cómo se está utilizando lo ya asignado. ¿Qué tan eficiente estamos siendo utilizando los pocos recursos que tenemos? A veces, muchas veces, por trabas administrativas, logísticas, dejamos de gastar incluso lo poco que se nos ha asignado. Entonces ahí hay otra pregunta que hay que hacernos y que creo que es importante mirar. Tercero, si estamos asegurando que los pacientes tengan la atención óptima. Como mencionaba hace poco, no es claro que los pacientes tengan acceso a los mejores tratamientos disponibles, ¿no? Y hay que hacer una evaluación. RENETSA es algo, personalmente yo creo que es un paso en la dirección correcta para centralizar todas las evaluaciones de tecnología sanitaria. Pero la cantidad de profesionales dentro de RENETSA, pues, no se dan abasto para hacer las evaluaciones de tecnologías sanitarias de todos los tipos de enfermedades que existen en el país. Entonces, si vamos por ese camino que me parece correcto, hay que hacer mecanismos para que estas evaluaciones sean ágiles. Si no, es lo mismo que nada, porque la evaluación en la práctica no existe. Y es parte de hacer que los pacientes reciban atención óptima. Cuarto, es eso también, cómo logramos que tengamos tratamientos innovadores a menor precio, ¿no? La atención óptima pasa también por el diagnóstico, pero la pregunta 4 pasa por cómo tener tratamientos innovadores a menor precio. Y acá creo que hay que hacer un zoom en los medicamentos de enfermedades raras y huérfanas, que tienen muchas particularidades, porque claro, cada enfermedad son pocos pacientes en el mundo, entonces el detalle, los estudios clínicos es distinto que en el de otros enfermedades o patologías. Entonces las evaluaciones de tecnología sanitaria son distintas y a veces los mecanismos, ¿no? Que necesitamos para negociar, ojo, ¿no? Con los laboratorios, para poder tienen que ser distintas también y tienen que ser pensados, tiene que haber un espacio de negociación para poder negociar estos tratamientos. No solo se basa en seleccionarlos, sino qué espacios tenemos para negociar y tener estos tratamientos de manera masiva y a un menor precio por paciente. Y hay experiencias de otros países que lo demuestran que puede ser así. Y la última pregunta es, ¿qué experiencias tenemos, no? ¿Qué experiencia tenemos sobre las que tenemos que avanzar? Dentro y fuera del Perú, ojo, ¿no? Porque es bueno ver a la región y qué hacen los países del costado, pero también es importante ver qué hacemos adentro bien. La atención en el mismo salud y en el MINSA no son igual, a pesar de que en teoría son un mismo sistema de salud, ¿no? De sistema no es tanto, pero pero es importante ver, salud y el IED sí ya tiene guías clínicas rápidas, ¿no? Que ha hecho de distintas enfermedades. Bueno, ¿por qué no las tomamos y las usamos, ¿no? Para todo el sistema. Digamos, y por qué seguimos discutiendo, digamos, de cosas que demoran la atención de los pacientes? Entonces, creo que es importante fijarse y buscar estas experiencias exitosas y tratar de adoptarlas
rápidamente, ¿no? Incluso con otros, ¿no? En dispositivos médicos, la Alianza del Pacífico acaba de aprobar un acuerdo en el que homologa el registro sanitario, no un fast track, como hay en el Perú actualmente, sino homologa. Si algo tiene registro sanitario dentro de un país de la Alianza del Pacífico, un dispositivo médico, automáticamente tiene registro sanitario en el Perú. ¿Por qué no hacemos algo así para todos los medicamentos, no solo los de enfermedades raras y huérfanas, sino para todos los medicamentos? De registro sanitario muestra seguridad. Si es seguro afuera, es seguro acá adentro. O sea, entonces, no quiero decir que necesariamente se compre, ¿no? Pero que se dé, y así se asignan mejor los recursos dentro de todo el proceso de evaluaciones de tecnología sanitaria. Entonces, hay espacios, creo, por lo que hay preguntas que nos tenemos que hacer, no tengo todas las respuestas ahorita, pero creo que estas preguntas deben guiar la discusión y la reflexión que todos debemos hacer, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente presentación y excelentes reflexiones que deberemos hacerle seguimiento. Justamente aquí tenemos en este espacio muchas organizaciones de pacientes cuyos representantes padecen enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, ¿no? Y también está con nosotros la congresista Diana González desde el Legislativo, que podría también ayudarnos a hacer el seguimiento a todas estas preguntas, ¿no? Es importantísimo empezar a mirar sobre todo el tema de financiamiento, el tema de calidad, de innovación, la descentralización y, como lo mencionó al final también Jessica, el tema de cuidados paliativos. Pero no quiero perderme la oportunidad porque tenemos ahorita a uno de los expertos más grandes en el tema justamente de evaluación de tecnologías sanitarias y de gestión, sobre todo de financiamiento. Estoy muy feliz de poder darle la bienvenida al doctor Héctor Castro. Él es colombiano, es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad del Rosario. Además tiene una maestría en Planificación y Financiamiento de la Salud que obtuvo en el London School of Economics. Es doctor en Economía de la Salud por la Universidad de Londres y tiene más de 20 años de experiencia como, en diferentes temas como director médico, asesor técnico nacional, director y gerente de planificación estratégica, aseguramiento de calidad, salud y medio ambiente. Ha sido consultor de empresas farmacéuticas y de seguros de salud públicas y privadas. De hecho, él ha sido uno de los consultores que aconsejó cómo se debería construir el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Perú, y así lo ha hecho en muchos países de América Latina y también de Europa, y creo que en el Medio Oriente y África. Así que él ha tocado todos los sistemas y ha trabajado muchísimo en este tema. Además ha sido presidente ejecutivo y fundador del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Colombia, y ha sido como, digamos, la primera institución en su tipo en ese tiempo en América Latina, y es una de las primeras instituciones que también está gestionando el modo de participación de pacientes en el tema específico de la toma de decisiones en evaluación de tecnologías sanitarias. El doctor Castro también ha sido director de medicamentos en el Ministerio de Salud de Colombia, y pues ahora es parte del equipo de FIFARMA y también es el líder de políticas en Roche. Bienvenido, Héctor, y muchísimas gracias. Además de todo esto, él es profesor, parte del faculty de Latin American Patient Academy, en donde también entrenamos pacientes y para que puedan tener una mejor participación en estos temas. Bienvenido, Héctor, y pues adelante, te dejo el micrófono, y es un privilegio tenerte porque sé que con todas tus experiencias, habiendo trabajado en todos los sectores prácticamente, puedes tener una mirada un poco más neutral, pero además muy, muy técnica de lo que pasa y de lo que deberíamos considerar en el tema de enfermedades raras en el Perú. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Eva María, por la invitación. Saludos a todos los organizadores, a los participantes. Me encanta que me hayan invitado a participar en este evento sobre barreras y oportunidades para los pacientes con enfermedades raras y huérfanas en Perú, porque es un área de interés. En alguna otra de mis vidas tuve la oportunidad de estudiar extensivamente diferentes modelos de provisión de profilaxis primaria para pacientes con hemofilia, y ahora que Miguel presentaba datos de la enfermedad de Pompe en el Perú, también llamó la atención porque tuve la oportunidad de hacer análisis en dicho sentido en alguna época de mi vida.
Como han visto, y me gustó mucho tener este orden de presentación después de Jessica y después de Miguel, porque me permite ahondar un poco en los desafíos, pero también en las soluciones para los pasos que se vienen dentro del Perú. Entonces, dentro de las limitaciones, y yo ampliaría un poquito la definición que hizo Miguel de posibles desafíos, la primera, grandota, fue dicha anteriormente, hay prioridades que compiten en las enfermedades raras o huérfanas, entre muchas otras cosas, es necesario abrirles espacio en nuestra agenda, hablar de ellas, avanzar en la regulación en este sentido. Previo a la pandemia ya habían barreras de acceso para los pacientes por algunas de las razones antes mencionadas, por falta de conocimiento, por falta de datos, por falta de posibilidad de diagnosticar a los pacientes. Entonces, la primera es prioridades que compiten no solo por la atención del regulador, sino también por recursos que siempre son finitos. La siguiente, capacidades locales. Las capacidades en todos los países y especialmente en nuestra región son limitadas para hacer diagnóstico, tratamiento, para el conocimiento de la enfermedad por parte de los cuidadores, del paciente mismo, de los clínicos. No hay muchos médicos formados en ciertos tipos de enfermedades y adicionalmente no hay centros de excelencia formados que capturen o que atiendan pacientes logrando economías de escala. Yo creo que en esta transformación que viene viviendo el Perú en este sentido y este avance, es importante pensar también que a veces es bueno concentrar algunos sitios que se especializan en ciertas enfermedades para lograr mejorar la calidad de atención. Las capacidades regulatorias, fue dicho anteriormente, normalmente las necesidades de los pacientes, el avance de la tecnología y las capacidades regulatorias no necesariamente van a la misma velocidad. A veces hay demora en el registro sanitario, a veces no hay algo que se llama como confianza regulatoria. Si algo ya fue aprobado por FDA o EMA, el proceso pudiera ser más expedito en lugar de volver a hacer todo un proceso que puede tomar 2, 3, 4, 5 años y retarda el acceso del ingreso de los medicamentos o tecnologías al mercado local. El tema de infraestructura para los datos. Una vez usted identifica al paciente y lo diagnostica, usted debe tener una plataforma para poder registrarlos y hacerle seguimiento. Incluso poder revisar ejemplos como lo que ha hecho, por ejemplo, la cuenta de alto costo en Colombia, los desenlaces de los pacientes, dónde va a inscribir los pacientes hemofílicos, cuáles son los resultados clínicos que va a observar en el tiempo para ver si les está yendo bien o no con el tratamiento y con la inversión en salud. Está el tema importante de modelos participativos para la toma de decisiones, la evaluación de tecnologías sanitarias, y creo que eso es una de las cosas, a mi modo de ver y respetuoso, que debe mejorar el Perú, no son participativas, no son abiertas. Y la evaluación de tecnologías va mucho más allá de hacer un ejercicio de costo-utilidad o costo-efectividad en un escritorio o con un grupo de expertos. La voz del paciente es fundamental. El paciente es quien nos dice si un medicamento le quita el dolor, mejora su nivel de funcionalidad, de adaptación social, sus cuidadores, y si no los invitamos, no los vamos a escuchar. Entonces, el proceso participativo es fundamental para la evaluación, para la toma de decisiones. Si en el país se están discutiendo cosas como reglas de decisión, umbrales de efectividad o de costo-efectividad, debiera invitarse a los pacientes para que se incorporen digamos, dimensiones más allá que el costo y la efectividad en la toma de decisiones. Entonces, modelos participativos para hacer cosas como análisis de decisión multicriterio. En muchos países la experiencia nos muestra que para enfermedades huérfanas se debe tener un abordaje más amplio de dimensiones cuando se van a tomar decisiones de cobertura. Y finalmente, financiamiento. Existe diferentes modelos de financiamiento. Sabemos que en el caso de enfermedades huérfanas, y como lo dije anteriormente, nunca hay recursos suficientes, entonces debemos ser más eficientes y tratar de buscar la mayor cantidad de certeza cuando invertimos en enfermedades huérfanas. Entonces, necesitamos mecanismos que nos permitan, por ejemplo, darnos cuenta si un medicamento va a tener impacto esperado en los pacientes, estableciendo las reglas de juego de qué es lo que vamos a medir en cuanto a resultados clínicos. También promover la calidad de atención para que el paciente reciba lo que necesita, no más, pero tampoco menos de lo que necesita en el momento que lo necesita. Y adicionalmente, tener cierto grado de certeza sobre el impacto presupuestal que va a tener esta inversión en salud. Entonces,
hace más de 20 años y sobre todo emanadas de países europeos donde se incluye Italia, Reino Unido, entre muchos otros, pero también se aplican en Canadá, en Estados Unidos, entre otros, aparecieron los esquemas de acceso administrado o mecanismos diferenciados de adquisición que emanan de alguna regulación reciente, esta denominación de los proyectos regulatorios o de las regulaciones nuevas en el Perú. Entonces, los mecanismos diferenciados de adquisición, si se implementan de una manera adecuada y si se informan por la mejor evidencia disponible a través de ejercicios robustos de evaluación de tecnologías sanitarias participativos, donde se da la evidencia, donde se revise de manera amplia los desenlaces reportados por pacientes, otras dimensiones que significan valor de una tecnología, como la posibilidad de trabajar, como la posibilidad de ser autosuficiente, como la posibilidad de reducirle gastos a la familia teniendo que ir al médico con cierta frecuencia, etcétera, pueden llegar a funcionar muy bien para promover acceso a tecnologías. Entonces, los esquemas de acceso administrado, mecanismos diferenciados de acción, habitualmente se dividen en dos categorías. Una categoría que tiene que ver con negociaciones de precio y otra categoría en la que lo que se hace es que se observan los resultados. Entonces, por ejemplo, para algunos tipos de enfermedades raras o huérfanos podrían haber negociaciones en los que lo que se hace es que se logra un descuento a expensas de volumen. Lo dijo muy bien Miguel en su presentación. Si se estiman 2 millones de personas y se pudieron atender 68,000, ahí hay una brecha enorme de pacientes que no están siendo diagnosticados. Si en enfermedad de Pompe, creo que mencionó, fueron 80 pacientes o un número muy bajo, pudiera haber una negociación en la que dice, estimamos que hay, no sé, 200 pacientes de esta enfermedad, el presupuesto asignado es para esto, entonces vamos a hacer una negociación en la que el precio baja si el volumen de pacientes aumenta. También hay negociaciones relacionadas con ponerles techo, dependiendo de la dosis del paciente. Entonces, si un medicamento se necesita una vez por mes y son 1,000 pacientes, pues uno pensaría que se están negociando 12,000 dosis. ¿Para qué? Para evitar que haya desperdicio. Ustedes saben que a veces, por falta de control en los sistemas o guías de práctica clínica, a veces hay un poquito de desperdicio y entonces en lugar de formularle al paciente 12 dosis, le dan 13, 14 y 15 y el sistema los paga. Entonces, esto permite acotar también estos techos. Techos de utilización. Si para alguna tecnología o algún medicamento se requiere cierta dosis, de acuerdo al índice de masa corporal o al peso, pues esa es la dosis que se pacta. No tiene por qué ponerse más, pero tampoco ponerse menos. Esos son algunos ejemplos de modelos de financiamiento. Y de los basados en desempeño, hay unos que son muy importantes para enfermedades huérfanas. Por ejemplo, cobertura con levantamiento de evidencia. Entonces, se inscriben en un mecanismo central los pacientes que se van diagnosticando a través del registro, con diagnóstico certero con el paraclínico que identifica el paciente, y se hace seguimiento durante el año o 2 años y se mira si la oferta de valor era que el medicamento mejoraba 90% la calidad de vida del paciente, pues al final del periodo se mira, y si llegó a ser por encima, se paga un poco más, y si llegó a ser menor de la oferta de valor, pues debieran como pagador devolverme algo de recursos. También hay uno muy importante que es elegibilidad y registro de pacientes. Solo los pacientes que se registran en el registro provincial o nacional de esta patología van a recibir el diagnóstico. ¿Esto para qué? Para garantizar que sí y solo sí aquellos que tienen el biomarcador que muestran que tienen la enfermedad y cierto estadio clínico están sujetos a este mecanismo. El otro tiene que ver con garantía de resultados. Tanto para enfermedades raras como para cáncer puede funcionar muy bien a veces mecanismos en los que solo se paga si el paciente responde a la terapia o solamente se paga por aquellos casos que tuvieron un resultado clínico adecuado. Entonces, esto requiere también un poco de madurez regulatoria. Si seguimos haciendo todas las compras para todos los medicamentos y tecnologías a través de compra pública, pues esto no va a poder aparecer en una licitación. Entonces hay que aprender también a diferenciar cuando hacemos la compra masiva de gasas, medicamentos por fuera de patente, commodities sustituibles versus medicamentos que son innovadores, donde hay cierto nivel de incertidumbre en relación a su impacto, para poder tener mecanismos descentralizados de negociación e incorporar los mecanismos diferenciados de acceso. Y por supuesto hay modelos híbridos en los que países deciden una negociación precio-volumen
pero además sujetos a que se registren los pacientes y se les haga seguimiento. Entonces, siento que el Perú va por un muy buen camino. Miren la actividad regulatoria de los últimos 2 años tan importante y tan impresionante de manera positiva en el tema de enfermedades raras o huérfanas, pero también hay unos desafíos a tener en consideración. Entonces quería mezclar las dos cosas, decir, vamos bien, pero tenemos que prestarle mucha atención a los procesos participativos, involucrar la voz del paciente. Vamos bien, pero tenemos que mejorar los tiempos de entrada de ciertas tecnologías para que obviamente la ruta sea expedita. Debemos mejorar la calidad de atención y garantizar que los pacientes se atienden por profesionales y en centros que saben del asunto. Debemos pensar que en el caso de enfermedades raras o huérfanas hay muchas dimensiones para determinar qué es valor para los pacientes, los cuidadores y los prescriptores que van más allá de solo el costo y la efectividad. Y en la medida que hay una red, y este es otro tema importante, de evaluación de tecnologías sanitarias que va a informar las guías de práctica clínica, la cobertura en cuadro básico, los servicios y las negociaciones, la evaluación de tecnologías sanitarias debe ser no solo participativa, sino robusta, tener algo que se llama caso de referencia o digamos la guía para Perú, para que independientemente de quién la haga o en qué subsistema se tome la decisión sea equitativa, porque ustedes no esperarían que alguien que va a acceder a tecnologías por un pagador privado o alguien que va a pasar por salud o alguien que va a ser pagado en una provincia tengan niveles distintos de cobertura, porque al final peruanos son todos y todos debieran tener el mismo nivel de equidad. Entonces las reglas de juego deben ser exactamente iguales para todos aquellos, independientemente de dónde se tome la decisión. Con esto termino. Muchas gracias y te doy paso nuevamente a María para que vayamos a la discusión. Saludos. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Súper buenos los comentarios y sobre todo el último comentario que hiciste sobre el tema de equidad y transparencia, ¿no? Creo que tenemos una brecha importante ahí en nuestro país. El tema de la intercambiabilidad de servicios todavía está en implementación. Hay procesos que no se dan porque hay temas administrativos y cuestiones colaterales que impiden que el paciente pueda acceder y la odisea del diagnóstico siempre es un problema, ¿no? Ahora vamos a escuchar algunos de los testimonios y también de las presentaciones de nuestras pacientes expertas, Maritza Rodríguez y Sarela, que nos van a hablar un poco de esto. Y también vamos a tener el gusto de escuchar a la congresista Diana, que nos va también a hablar de este tema y un poco del compromiso que tiene ella desde el Congreso, desde el Poder Legislativo, para poder hacer seguimiento y sobre todo el tema de la rendición de cuentas, ¿no? Bueno, quiero darle la bienvenida. Me olvidé de poner la diapositiva de Héctor, pero bueno, la voy a poner. La emoción me abrumó de tenerlo con nosotros. Y pues ahora quiero darle la bienvenida a la congresista Diana Carolina González Delgado. Ella es máster en Administración de Negocios, es ex seleccionada nacional de voleibol, medallista olímpica en categoría juvenil y muy comprometida con el tema de la salud en el Perú. Estamos muy contentos de poder tenerla con nosotros y sobre todo de que nos dé ese mensaje de compromiso, de seguimiento a todos estos temas que estamos hablando, sobre todo en el nivel de implementación, ¿no? Ya la ley, ya todas las regulaciones en su mayoría se han dado. Ahora hay que ver cómo se implementan y cómo desde el legislativo podemos ver que ella puede dar una mano para comprometer a todo, digamos, a todos los involucrados a poder gestionar mejor el tema de las enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas. Bienvenida, congresista Diana González Delgado, a este espacio y esperamos escuchar de usted compromisos y también luces para poder seguir trabajando y sobre todo involucrando a la sociedad civil en este tema tan importante. Todos somos parte de la solución. Y el tema de los egos, el tema de las situaciones de que yo represento a este grupo o a este otro, o cuestiones así, no se deberían ver en nuestro país, porque lo más importante son los pacientes y es por ellos por quienes tenemos que trabajar. Entonces, desde ahí le dejo la bienvenida y el micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias, Eva María. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan aquí, especialmente al Colectivo por la Salud del Perú, a los representantes de las asociaciones de pacientes con enfermedades
raras o huérfanas y el trabajo que viene realizando Miriam y Carla. Hemos escuchado a los expertos. Yo personalmente confieso que no soy una experta, pero sí, es un poco lo que tú decías, Eva María. Poder articular desde el legislativo, con la academia, la sociedad civil, el ejecutivo, para obrar en favor de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, y como lo decía Jessica al inicio, poder sensibilizar a la sociedad sobre este tema. Hablamos de cifras, pero no olvidemos que son personas, que son pacientes y que son familias también que acompañan los procesos. Por ello, desde mi despacho, tienen las puertas abiertas para poder recibir las propuestas que ustedes tengan y que coadyuven a mejorar la calidad de vida de estos pacientes y por ende también la de sus familias. Justamente en el marco de un primer acercamiento y una primera aproximación, conversando con algunos especialistas, me comentaron que existía un problema en el abastecimiento de las medicinas. Ciertamente, somos conscientes que el no abastecimiento oportuno puede tener impactos terribles en la salud. Incluso hablábamos también del diagnóstico, porque muchas veces este no llega a tiempo y no estamos seguros de lo que realmente está sucediendo. Esto perjudica también la salud porque no hay un diagnóstico certero y la enfermedad va avanzando. Entonces, desde el Congreso tenemos que ver el mecanismo pertinente, adecuado, oportuno para colaborar y remediar esta problemática. Aún sabiendo, sí, que como Congreso no tenemos capacidad de gasto, pero eso no significa que no podamos realizar tareas como las que nos comentaba Miguel, hacerle el seguimiento al plan nacional, saber en qué están gastando, en qué no están gastando, y creo que esto también es importante. En el marco de nuestra labor fiscalizadora, ya he solicitado el Plan Nacional de Ejecución del 2021 para poder revisar eso, porque para nosotros puede ser presupuesto, pero no sabemos cuántas vidas se puedan salvar si esta ejecución se hace a tiempo y de manera oportuna. En ese sentido, quisiera comentarles que en mi despacho venimos trabajando una propuesta legal, una fórmula legal que permita precisamente la adquisición de medicinas para los pacientes con enfermedades raras o huérfanas, y que no tenga que pasar necesariamente por todo el procedimiento previsto en la ley de contrataciones, sino que se establezcan reglas especiales y procedimientos ad hoc que agilicen esta adquisición. Yo en los próximos días, junto a mi equipo, debemos estar cerrando esta redacción para la iniciativa legislativa, lo someto a la bancada y con la aprobación de mis colegas, llevarlo al Congreso de la República. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención es que existan medicinas que ya cuentan con autorización para ser comercializadas en países catalogados con alta vigilancia sanitaria, pero que lamentablemente en nuestro país no cuentan con tal título, y nos lo decía Héctor hace un momento con referencia a la confianza regulatoria. Creo que esto también es importante, y por ello se me informó que muchas veces el paciente solicita el registro solo para una unidad o solo para una medicina puntual, pero eso sin que ello sea aplicable a otros pacientes que posteriormente desean adquirir el mismo medicamento y que ha sido recetado por el doctor tratante, generando así estos problemas de abastecimiento. También desde nuestro despacho queremos analizar qué alternativas podríamos proponer para remediar esta problemática, observando también que existen alternativas ya presentadas en quinquenios parlamentarios anteriores, y un poco esto, Eva, no se trata de ganar los créditos, sino que podamos trabajar de manera conjunta, y si ya han venido trabajando propuestas sobre este tema, pues citar a cada uno de los congresistas que hayan tomado su espacio y tiempo en estos casos tan importantes como son las enfermedades raras y huérfanas, y trabajar sobre ello, llegar a un consenso y a una fórmula legal que encuentre precisamente viabilidad en el Pleno, en el Congreso de la República.
Así como estos casos que les comento, también les pido que me hagan llegar otras alternativas, propuestas que tengan y trabajar de manera articulada para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y no me gustaría cerrar esta participación sin decirles que este es un tema que a mí me entusiasma muchísimo, el hecho de ver que muchos profesionales, expertos, se puedan sumar y se puedan involucrar en el tema. Yo les pido que realmente podamos trabajar de manera conjunta en el futuro para plantear propuestas concretas para los pacientes. Y aprovecho el final de mi participación para comentarles que para mí esta no es una presentación fácil, porque en casa, en familia, hemos tenido también una enfermedad rara o huérfana, y a veces no entendemos hasta que toca a uno. Y de pronto esto es algo que yo sí quiero trabajar, que mi equipo también lo está trabajando, porque mientras que llega el diagnóstico, mientras que un paciente puede encontrar el tratamiento, es difícil también para la familia. Yo perdí a mi tía por una enfermedad rara, también, bueno, llegó el COVID, pero hasta que no nos toca, realmente no entendemos. Y muchas personas siguen viendo cifras cuando las familias vemos que se le va la vida a nuestro familiar. Y les pido las disculpas del caso, pero sí es un tema, creo yo, que, como lo decía Jessica, tenemos que sensibilizar, tenemos que saber que hay pacientes, hay familias que están tratando de luchar por su diagnóstico, por su tratamiento, por su medicina, y que si la medicina no llega a tiempo, la vida se les va. Y creo que eso no es un tema menor, sino un tema que realmente podamos entender desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, saber qué es lo que está funcionando, saber lo que no está funcionando, y como ciudadanos exigirle a nuestras autoridades la transparencia. ¿Por qué no se está ejecutando este plan nacional? ¿Por qué no podemos encontrar medidas que realmente, tanto entre Ejecutivo y Legislativo, nos pongamos de acuerdo para trabajar por estos pacientes, que una vez más los repito, no son solo cifras, no se trata de que de más de 30 millones de peruanos, solo 2 tienen enfermedades raras o huérfanas. Así sea 1, así sea 2, son personas que están atravesando momentos muy difíciles, que en muchos casos ni siquiera llegan a tener un diagnóstico, y son familias que de pronto se puedan repetir otros casos y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Como funcionarios públicos que somos, estamos en la obligación de rendir cuentas, y como ciudadanos estamos en la obligación de exigir transparencia. Creo que esto también es importante, y anotaba algunas cosas aquí de las presentaciones anteriores, porque, como lo decía Miguel, es necesario hacerle un seguimiento al avance de los objetivos del Plan Nacional, encontrar cuáles son estas dificultades administrativas, legislativas, y sobre todo rescatar algo. A veces como funcionarios públicos no necesitamos ser muy creativos en ciertas ocasiones, porque en muchos casos podemos observar que el procedimiento que están desarrollando otros países, recoger la propuesta, adaptarla a nuestra realidad, y también de la misma manera identificar aquello que no está funcionando y evidentemente no repetirlo. Pero sí creo que es importante, y desde aquí mi compromiso total y sincero, en que podamos hacer esta articulación entre la academia, ustedes expertos, que les agradezco muchísimo, la sociedad civil, con la sensibilización también, el Ejecutivo, y poder encontrar esta fórmula legal que yo sí es mi compromiso cerrarla ya, presentarla a la bancada y, como les dije, poder viabilizar este proyecto. Yo les agradezco los minutos y quedo también atenta a cualquier comentario o requerimiento que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Realmente sabemos que usted tiene mucha sensibilidad en este tema, y como lo dije al inicio, estamos también para colaborar desde todas las esquinas, desde la esquina de la academia, desde la esquina de la industria, desde la esquina de la sociedad civil y también del Ejecutivo. Debemos de conformar este grupo que necesita especializarse y sobre todo exigir soluciones y mirar hacia
hacia adelante en qué más se puede hacer para poder brindar lo que los pacientes necesitan y, como bien lo mencionó, lo que las familias también necesitan, porque no es un paciente solo, son familias, son personas, son todos un grupo que necesita respuestas, necesita soluciones. Y como bien lo dijo también Héctor hace un momento, ¿no? El tema del fast track para registros de medicamentos especializados para este tipo de enfermedades debería ya estar implementado en nuestro país. Habría que mirar qué más falta para que eso se dé. Y estoy leyendo algunos comentarios. Alicia García hablaba de que no hay medicinas, sobre todo para hipertensión pulmonar, por ejemplo. Hay problemas con miastenia, nos dice Carlos Blanch, que tienen problemas en calidad de los medicamentos que reciben. Hay algunos que hacen efecto, hay otros que no, y entonces ahí también tenemos que mirar muchísimo qué es lo que se admite en el Perú, ¿no? Y que siempre el paciente tenga lo mejor que se pueda, porque nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos que mirar también en que cuando se hacen regulaciones, cuando se implementan las regulaciones, es importante mirar en que sea lo mejor posible, porque es para las personas, y sobre todo mirar el tema de la priorización a quienes más lo necesitan. Las personas que tienen enfermedades poco frecuentes tienen que tener la priorización, porque muchos de ellos, cuando son diagnosticados y se atienden a tiempo, pueden tener muchísima mejor calidad de vida, especialmente en las enfermedades neurodegenerativas. Ahora quiero darle la bienvenida a nuestras dos representantes justamente de sociedad civil. Tengo el gusto de tener con nosotros a una de las personas que está liderando el tema de enfermedades raras y sobre todo la discusión en la sensibilización y en la implementación de las políticas, Maritza Rodríguez Castillo. Ella es presidente de Yapancalpa, la Organización de Hipertensión Pulmonar de Perú, y tiene más de 10 años trabajando en defensa y representación de los pacientes con enfermedades raras. Maritza nos va a hacer una presentación sobre todo el trabajo y de los desafíos que hay, y también Sarela Quiñones Elices. Ella es directora de Esperanza de la Región Centro, y ella desea evitar que otros pacientes recorran el largo camino que padeció como madre, antes de que su hijo reciba su diagnóstico preciso y el tratamiento eficaz. Ella nos dice: si esta labor libra a una persona de lo que yo viví, entonces mi esfuerzo habrá valido la pena. Creo que vamos a tener unas presentaciones bastante buenas que nos van a reflejar un poco la realidad que viven los pacientes con enfermedades poco frecuentes, así que no me quiero extender más y darle el pase a Maritza, que está trabajando hace muchísimos años, porque también ella es mamá de una paciente que tiene una enfermedad rara. Adelante, Maritza. Buen día con todos. Soy Maritza Rodríguez, presidente de Yapancalpa, la Organización de Pacientes con Hipertensión Pulmonar. Quiero decir que es una mañana con muchos sentimientos no sé cómo decirlo. Estoy muy tocada por la experiencia que nos ha contado la congresista. Realmente a veces uno no sabe, sonreímos, caminamos, vamos fuerte, pero no sabe lo que hay detrás de cada uno, de cada familia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Primero, voy a empezar describiendo lo que es una enfermedad rara. Es una enfermedad de baja prevalencia. Esto significa que solamente unas cuantas personas la padecen. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad que afecta entre el 5 y el 7% de la población. Se han reportado además más de 7.000 enfermedades raras que ya son reconocidas en el mundo. De acuerdo a ese factor, diríamos que en el Perú se reconoce poco más de 2 millones de personas afectadas por alguna enfermedad rara. El sistema de salud tiene reconocidas 546 enfermedades identificadas bajo el código CIE, y que está aún pendiente el desglose de algunos otros que nos darían como resultado 1.204 patologías reconocidas. En nuestro país también se cuenta solo con 4 pruebas para realizar tamizaje neonatal. Esto se podría incrementar reduciendo los años de diagnóstico en niños, lo que garantizaría una calidad de vida por acceder a tratamiento precoz, teniendo en cuenta que estas enfermedades en su mayoría son discapacitantes. También les puedo contar que la hipertensión pulmonar es una enfermedad rara que afecta a unos 1.200 peruanos según la OMS. Esta enfermedad de baja prevalencia afecta el corazón y los pulmones,
y que existen alrededor de 14 medicamentos, de los cuales en el Perú solamente contamos con 2, que es para la primera etapa de la enfermedad. La siguiente, por favor. No, la anterior, la anterior. Ok. Barreras, muchas, pero voy a tratar de mencionar las más importantes. Dada la naturaleza de estas enfermedades, su diagnóstico es de difícil y se demora de 3 a 5 años, y esto se complica porque muchas veces son diagnosticados, lo que genera a su vez otro gran problema que consideramos muy importante. Los médicos del primer nivel de atención no están debidamente capacitados en enfermedades raras, lo que genera a su vez la demora de llegar a un especialista, porque los pacientes deambulan, como ya lo dijeron, en los hospitales buscando solución o una luz para entender qué está pasando con su salud. Esto conlleva la falta de tratamientos y volvemos a la falta de conocimiento de los profesionales de la salud, porque al no estar actualizados no conocen sobre las nuevas terapias que ya existen para estas patologías, por lo tanto no lo recetan. Esto genera que el acceso se vuelva casi imposible porque no existen en el país o el sistema no los adquiere por ser de alto costo. Alguna vez escuché en alguna ponencia que la compra de uno de nuestros medicamentos podrían comprar medicina para unas 20 personas de enfermedades comunes. Nos referimos al costo de un medicamento por el costo de una vida. No nos parece que esto sea justo. Muchos padres de familia logran traer de otros países las medicinas para sus hijos, o como en nuestro caso para los pacientes con hipertensión pulmonar, que reciben donaciones para poder seguir con vida, para poder acceder a una triple terapia. Pero de donaciones no se puede vivir, y en la pandemia lo sufrimos porque las fronteras se cerraron y acceder a estas donaciones se hizo muy complicado. Aquí nos ayudó mucho la Federación Peruana de Enfermedades Raras y también la Cancillería. Esto hizo posible que las medicinas pudieran llegar a tiempo a cientos de peruanos que las necesitan. Y aquí en rojo quiero resaltar que en las universidades no se enseña sobre enfermedades raras. Los médicos no reciben el aprestamiento sobre ellas. Sería otro panorama si salieran con conocimientos de la existencia de estas. La siguiente, por favor. El inicio de la pandemia trajo consigo una cruda y dura realidad para las consultas presenciales. Desaparecieron, los pacientes deben de tener control de manera periódica, además de realizar exámenes para controlar el avance de las enfermedades. La situación impedía que puedan recibir sus medicamentos. Por ejemplo, en e-salud, los pacientes con hipertensión pulmonar debían acercarse a las instituciones para recibir sus medicinas, que por la propia rareza de la enfermedad no la podían distribuir con el sistema de la farmacia vecina. Es un medicamento considerado de alto costo. Entonces, uno de sus familiares debía acudir exponiéndose al contagio. Se aperturaron, sí, las teleconsultas, pero que no trajo alivio suficiente para los pacientes porque ellos necesitan de un control presencial. En su mayoría deben ser auscultados. En los pacientes con hipertensión pulmonar deben evaluar si hay edema, deben realizarse exámenes de sangre y algunos ecocardiogramas para ver si sus parámetros han cambiado. Ni siquiera los podían recibir en emergencia, y cuando acudían a ellos, el paciente con hipertensión pulmonar en algunos casos presenta baja saturación, inmediatamente los ponían al grupo de pacientes COVID, y esto que reflejaba el desconocimiento a través de los médicos, de no saber distinguir en lo que es una enfermedad rara que puede provocar estos síntomas y el COVID. La siguiente, por favor. Oportunidades, como ya lo mencionó Jessica, ya lo mencionó también mis antecesores. El reglamento de la Ley de Enfermedades Raras tiene en sus lineamientos el desarrollo del Plan Nacional, que aún no se ha implementado en su totalidad. Por ejemplo, está el Plan Nacional. En este plan está la habilitación de registro de personas con enfermedades raras. Esto permitiría saber cuántos pacientes somos, saber dónde están, qué es lo que necesitan, dónde se atienden, poder saber también los casos y qué tipo de enfermedades se dan en ese lugar. También necesitamos impulsar la ejecución de guías prácticas clínicas. Miguel mencionaba que se podían tomar también de otros países
y poder aplicarlos acá, ¿no? Hacerlas para que se pueda unificar también las guías y los diagnósticos y los tratamientos, además de indicar cuáles son los medicamentos que se están usando para tales enfermedades, ¿no? Guía de prácticas clínicas totalmente actualizadas, modernas y para ir a la par de la región, ¿no? El plan también indica la realización de un listado de enfermedades raras y huérfanas, similar al PNUMEN, pero que su ingreso, por su misma condición de las enfermedades, que su normativa sea flexible. Podrían ver los que están usando en los países vecinos, las efectividades de estos medicamentos e incluso solicitar información al sector salud de ese país generaría un gran cambio en la situación de las personas afectadas por las enfermedades raras. La RENETSA aún no tiene definidos sus lineamientos. El tiempo que se demora para dar su opinión es demasiado largo. En estos momentos tenemos una solicitud de un medicamento para uno de nuestros pacientes más de un año. Señores, para cuando den la respuesta el paciente ya no estará con nosotros, simplemente no lo necesitará. Es demasiado tiempo y los pacientes con enfermedades raras no tenemos ese tiempo para seguir esperando. Las acciones deben ser tomadas ya. El plan también habla de la capacitación de los profesionales en todos los niveles de atención. Esto disminuiría el rango de años de diagnóstico. Esto es diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, redunda en la calidad de vida del paciente y sus familias. El solo hecho de saber cuántos somos, cuántas personas están afectadas por una enfermedad rara, podría darnos un panorama mejor, saber cuánto necesitamos para hablar sobre el presupuesto y darles la cobertura, que necesitan una cobertura integral. También falta definir el umbral de alto costo, como ya lo mencionaron anteriormente. Sentimos, lo voy a decir con mi propia voz, que se convierte en una cascada, que atacando los puntos esenciales se aliviaría el resultado. Por ejemplo, enseñar sobre enfermedades raras en las universidades significaría médicos con mejores conocimientos de los síntomas, lo que haría que el paciente acuda al especialista y pueda obtener tratamiento. Estos conocimientos de los especialistas haría que soliciten medicinas a las entidades porque saben del beneficio de estas para nuestros pacientes. Creo, amigos, que trabajar en los puntos principales a mediano plazo traería un futuro alentador para nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Estamos en el mes de las enfermedades raras y participemos, ayúdennos a difundir, ayúdennos a visibilizarnos. La enfermedad es rara, la persona no. Y esto acarrea no solamente un deterioro para el paciente, sino también para sus familias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Maritza, y brillante participación y sobre todo haber expuesto estos puntos importantes que tenemos que trabajar y haberlos visibilizado. Creo que ese es el trabajo y la labor también de ustedes como organizaciones para poder empujar a que las políticas se implementen de una mejor manera, que no se tenga que esperar, que no se tenga que importar medicinas o que no se tenga que recibir donaciones porque en nuestro país no existen las medicinas suficientes, ¿no? El problema de recibir donaciones no es sostenible, sobre todo para los pacientes que necesitan este tipo de medicación de por vida, y ahí es importante que tengamos... Sarela, te pido por favor, creo que tienes dos dispositivos y estás haciendo eco. Entonces, ahí tenemos que tener mucha responsabilidad desde la parte del ministerio y sobre todo de quienes hacen las políticas a no permitir que esto siga pasando. No podemos seguir viviendo de la caridad de otros países, no podemos seguir viviendo también del recursearse uno para poder obtener las soluciones antes de que nuestros pacientes fallezcan porque en nuestro país no encontramos todavía esas soluciones que se esperan. El punto más importante es trabajar en eso, es que todos nos sensibilicemos y que todos vayamos juntos a trabajar por esto, ¿no? Crear las soluciones para estos problemas, en lugar de crear problemas y no tener solución para nada. Entonces, adelante, Sarela, bienvenida. Muchísimas gracias, Maritza, por estar con nosotros, y bienvenida, Sarela. Vamos a escuchar también de ti un poco lo que pasa con la enfermedad de Pompe. Adelante. De Gaucher.
Buenos días a nuestras autoridades presentes y todos los ponentes. Mi nombre es Arela Quiñones, como bien dijo Eva María. Agradezco la oportunidad de poder representar a muchos pacientes del Perú. Bueno, como pueden ver en la imagen, él es vasco, es mi hijo. Actualmente es símbolo este año del Día de Enfermedades Raras, representando a nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar, fuimos parte de una reunión importante donde estuvo presente la reina Leticia de España, quien se comprometió en brindar apoyo a pacientes con enfermedades raras, donde también estuvieron presentes congresistas, pacientes y cuidadores. Siguiente, por favor. También fuimos la voz de muchos pacientes solicitando ser incluidos en el primer grupo de vacunación, tanto para pacientes y cuidadores, por lo cual aprovecho la oportunidad de agradecer al MINSA de haberlo hecho realidad. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente somos aproximadamente 2 millones de pacientes con enfermedades raras en el país, con un presupuesto de 33.831.160.000 soles hasta el año 2021. Y esto no es suficiente para nuestros pacientes. Si bien es cierto, tenemos ley, pero falta presupuesto económico. Y desde Esperantra pedimos que este tema sea atendido de manera inmediata. Siguiente, por favor. Bien. Hablemos sobre barreras y oportunidades para los pacientes con enfermedades raras. Primer punto, prevención. Necesitamos consejería genética a nivel nacional, sin excepción, ya que muchas de las enfermedades raras son genéticas. Otro punto importante, diagnóstico. La principal barrera en el Perú es el diagnóstico, preciso y oportuno. Como madre de un niño con el síndrome de Gaucher, he recorrido diferentes hospitales, visitando diferentes médicos, para finalmente, después de 4 años, lograr un resultado definitivo para Vasco, quien presentó anemias severas, de hemoglobina 3.5, con más de 20 transfusiones de sangre. Muchas veces tuvo que ingresar por emergencia al hospital, y todo esto en pandemia. Los pacientes de enfermedades raras y cuidadores necesitamos mucho apoyo del gobierno. En mi familia, yo tuve que dejar de trabajar para poder dedicarme a tiempo completo del cuidado de mi hijo. Infraestructura. Se necesita implementar un área para nuestros pacientes, para que nuestros pacientes reciban un tratamiento, como un área de infusiones para aquellos pacientes que requieran de un tratamiento específico. Todo el profesional de salud sobre enfermedades raras, ya que en muchas ocasiones desconocen sobre este tema. No solo trabajar con hematólogos y genetistas, los pacientes necesitan atención de diversos especialistas. El tratamiento, una barrera muy importante. Personalmente, para que mi hijo reciba un tratamiento, tengo que viajar a Lima. Nosotros somos de Huancayo. El viaje lo hacemos cada 15 días. Asimismo, tengo problemas con las compras de medicamentos por temas burocráticos. Y si no estoy pendiente, cada mes mi hijo sería afectado, como muchos pacientes en la actualidad. Por ello, como vocera de casi 2 millones de pacientes que sufren de enfermedades raras en el Perú, hago el llamado a nuestras autoridades de priorizar la atención y necesidades de nuestros pacientes del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arela, y muchísimas gracias a todos los participantes de este evento el día de hoy. Yo creo que hemos visibilizado bastante bien la odisea que tienen los pacientes en el diagnóstico, en el tratamiento, en el seguimiento y en el acceso a especialistas que puedan tratar realmente
las enfermedades que ellos padecen. Sabemos que en el mundo entero es un desafío. A veces en nuestro país el código postal o el lugar geográfico donde vivimos determina mucho la calidad de vida del paciente y la historia y el pronóstico del paciente. Esto no debería seguir pasando. Deberíamos tener acceso para todos, no en todas partes, pero por lo menos brindar esa oportunidad a que los pacientes puedan llegar a los especialistas, a los centros, digamos, de referencia en donde se puedan atender y donde haya personal especializado, capacitado, multidisciplinario, porque no es un solo médico el que trata estas enfermedades, son muchos médicos y muchos profesionales de diferentes equipos, incluyendo a personas que hacen el tema del soporte físico y también de todo lo que necesita el paciente. Como ven, hay desafíos muy grandes. Este mes está para visibilizar esos desafíos, para trabajar en ellos, para poder seguir implementando mejores políticas, comprometiendo a nuestros tomadores de decisión y también a aquellos que están investigando en el tema para poder visibilizar mejor la realidad que viven estos pacientes con datos y con evidencia. Hoy hemos escuchado a un investigador muy importante que está trabajando sobre el tema de enfermedades raras y que ha visibilizado muchísimo la información que tiene a propósito de la realidad que estos pacientes están viviendo en este contexto tan difícil para todos nosotros. No es solamente para la comunidad de enfermedades raras, pero para todos. Mucho más para ellos, porque además el trasladarse en una situación tan complicada como es la que estamos viviendo, se pone muchísimo más difícil y sobre todo hace que estos pacientes estén en un riesgo más grande para su salud. Trabajemos todos juntos, sigamos impulsando políticas, sigamos mejorando este espacio de colaboración. Como bien lo dijo Jessica al principio, yo comprometo al Ministerio de Salud, al viceministro, al ministro de Salud, a la congresista, al Congreso en general y a todos quienes son responsables de tomar decisiones y de implementar las políticas, de no esperar. Esto no puede seguir esperando. Hemos avanzado muchísimo ya con la ley, hemos avanzado con el reglamento y tenemos que ver la otra parte que nos queda, que es la implementación, que es, digamos, lo más difícil que hay para hacer, pero que es lo que se necesita para que estas personas puedan tener un después del diagnóstico mejor y una calidad de vida mejor. Las familias lo van a agradecer, los niños que están padeciendo enfermedades raras también, y seguramente tendremos una sociedad un poco más inclusiva en donde nuestro sistema brindará servicios y sobre todo atenderá las necesidades a tiempo. Lo que se quiere es que sea a tiempo. No podemos esperar un año, no podemos esperar 6 meses, no podemos esperar 50 días cuando el paciente necesita una transfusión o una infusión cada 15, y eso es algo que tenemos que entenderlo y priorizar. Los niños y los pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes son personas a riesgo altísimo de que si no tienen su tratamiento a tiempo, pueden desmejorar y desequilibrar lo que se ha logrado, y sobre todo con tanto esfuerzo y con tanto costo también de parte de las familias. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Creo que con esto abrimos muy bien el mes de concientización por las enfermedades raras y sigamos adelante trabajando y sobre todo implementando mejores políticas. Quiero dejarle la palabra a Jessica Graña, quien va a cerrar el evento hoy, un poco para agradecerle también su compromiso. Hace tanto tiempo está ella impulsando y yo creo que tenemos que ayudar también a quienes están en la parte técnica y a Julio César, que también está con nosotros, Julio César Castillo, que es el nuevo director de la ADENOT, quien ha estado acompañándonos durante todo el evento, a quien también comprometemos y hacemos el llamado para poder hacer realidad el reglamento y sobre todo la implementación y la mejora del presupuesto. Yo sé que tú vas a poder ayudarnos, Julio César, y sobre todo ayudar a toda esta comunidad que tanto necesita respuestas y respuestas claras. Diana también se ha comprometido con nosotros, sabemos que tiene toda una, digamos, un interés muy grande, y pues agradecerle a Maritza Zarela por habernos dado el testimonio y sobre todo por seguir apoyando y empujando este movimiento y tratando
tratando de transmitir de forma de expertos, porque son expertos ahora en enfermedad y también en política, tantos años, no pasan por gusto, y yo vengo trabajando este tema hace más de 15 años, y pues se ha visto en estos 2-3 últimos años bastantes progresos, pero todavía necesitamos más compromiso de nuestras autoridades y mayor sensibilización de todos, de las organizaciones que trabajan. No sientan que solo trabajan para el grupo de pacientes a los que ellos representan, o con este otro grupo con el que yo estoy hace años, o qué sé yo. No, estamos trabajando para implementar políticas en el Perú, para el país y para los pacientes que trabajan y para los pacientes que padecen estas enfermedades. Julio César, te doy la palabra. 30 segundos, Y doctora. adelante. Sí, en principio, felicitar a todos los participantes. Veo que hay una coincidencia, aunque no sé si decir positiva, pero es una coincidencia en el diagnóstico que nos preocupa, ¿no? Creo que todas las presentaciones han coincidido en cuanto a cuál es el estado de la situación. Y sobre todo la presentación del doctor Figalo, que siendo yo representante en este caso del ministerio y asumiendo una dirección, me siento en todo caso comprometido en cuanto a toda esta situación expuesta. Porque para empezar, de las 5 preguntas que nos plantea el doctor Figalo, las 3 primeras dan directamente a la línea de flotación del ministerio en casi todo su quehacer, porque estamos incidiendo con preguntas importantes y que son necesarias para hacernos casi todos los días. ¿Cómo asignamos el presupuesto? ¿Por qué no se avanza en cuanto a lo programado, en metas físicas, en metas presupuestales? Y la tercera pregunta que nos plantea es, ¿cómo estamos asegurando de que los pacientes reciban su atención integral? Entonces, esas 3 primeras preguntas que nos plantea, se las podemos hacer tranquilamente para cualquier otra intervención. En mi caso, tengo la experiencia de salud ocupacional y se aplican totalmente. Cuando no es una prioridad en las políticas, por décadas ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, es evidente que se necesita ser visibilizado el tema. Creo que de alguna manera algo se ha avanzado. Hay un marco, una base legal. En la realidad todavía está en un proceso de desarrollo. Hay, por lo tanto, retos importantes que alcanzar y que cumplir. Acá en el Ministerio de Salud, una idea que tengo a partir de lo que se ha mostrado hoy día y del doctor Figalo también, tenemos en el 4º piso la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Y la verdad que estas 3 primeras preguntas para la congresista le servirían mucho en un periodo de interpelación, pero no esperemos a que se llegue a ese nivel digamos, donde sean las preguntas. Entonces, lo primero que yo haría, y me comprometo a hacerlo, es, arriba en el 4º piso tenemos una unidad de estudios económicos, que se ha dedicado a hacer estudios de cuentas nacionales, pero ya es la oportunidad de que esté dando información para la toma de decisiones. Y si esa unidad de estudios económicos nos alcanzara toda la información que se está dando ahí dentro de lo que es el seno de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, creo que sería poner, digamos, de manera formal y oficial ante la alta dirección cuál es el estado de la situación y el planteamiento inclusive de medidas para su mejora, para su atención. Porque de lo expuesto, lo menos que podemos hacer es empezar a mirarlo ya con una lupa, de una manera más focalizada y con mayor compromiso, ¿no? De tal manera que yo las 3 primeras preguntas las he recibido, como quien dice, en el pecho, y voy a tratar de que eso inmediatamente sea puesto en conocimiento de que pueden trabajar esa información, pero no solamente para hacer el diagnóstico, sino para plantear, digamos, no sé si decir la solución total, pero empezar a trabajar en estas debilidades, ¿no? que aparentemente son perniciosas. Y por ejemplo, y para terminar, yo ayer asumí la dirección ejecutiva y pedí que me alcancen el directorio o la lista del personal que tengo a cargo. En enfermedades raras y huérfanas solo me entregaron el nombre de la doctora Jessica. No hay nadie más, por lo menos,
en la lista del personal que tengo bajo mi comando, en todo caso, en el nivel nacional del Ministerio de Salud, solo a una persona que tiene quemándose las pestañas, del esfuerzo, como se ha dicho acá, desde hace mucho tiempo, que ya lo conocemos. Entonces, una de las cosas que voy a hacer, en todo caso, inclusive en otras áreas, es fortalecer con personal y con más recursos hasta donde se pueda lograr, porque no es posible que a un nivel nacional tengamos pues solo una persona con un tema tan importante y tan crucial y con todos los esfuerzos que conocemos que se vienen desarrollando. Es lo que puedo comentar por ahora, doctora, y es el compromiso, en todo caso, que voy a trasladar a mis superiores. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes, gracias Julio César, y estamos seguros que con tu liderazgo vamos a avanzar y también a ver que las cosas van a mejorar para la comunidad de enfermedades raras y poco frecuentes. Quisiera que todos abran su micrófono, sus videos, sus cámaras, para poder tomar una foto final y así poder difundirla también en nuestras redes, de tal suerte que estamos todos también en... A ver, si Mae puede poner ya no vista del speaker, sino de todos para poder tomar una foto completa, yo creo que sería súper bueno. Sarela, si puedes poner tu video, por favor. Julio César, te fuiste un minutito que yo no tomé la foto. Eso. Sí, he estado con problemas. Ahí está, perfecto. Súper. Ya, yo les aviso. Ya, listo. Gracias a todos. Ha sido realmente una mañana provechosa porque hemos escuchado buenos compromisos, buena disponibilidad, y yo creo que podemos seguir avanzando, y en este mes vamos a tener seguramente muchos eventos y muchas conversaciones a propósito de este tema, y ojalá que ayuden y contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes. Un fuerte abrazo para todos, que tengan una excelente mañana, un excelente inicio de mes, y pues a seguir trabajando y a seguir luchando por los pacientes, para los pacientes, con los pacientes. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Gracias.